A ver, Carlos Fara, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, lo escucho un poco bajo, a ver si yo acomodo mi retorno. A ver, Fara, ¿cómo ve este momento? Digo, lo que es este recorrido de la película de cara a las elecciones, el fotograma del día de la fecha, ¿cómo visualiza hasta hoy? Es decir, la película se viene desarrollando de esta manera. Bueno, es el escenario o el momento, digamos, de mayor complejidad, ¿no? De estos últimos 40 meses, precisamente porque la situación de contexto no solamente es complicada en lo económico-social, sino que además no da miras de estabilizarse en el corto plazo, y entonces eso, digamos, genera todo tipo de especulaciones en el plano de lo político, teniendo en cuenta, digamos, el proceso electoral, digamos, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Una incertidumbre económica que hace que los jugadores demoren sus definiciones principales, y al mismo tiempo, al demorar sus definiciones principales, digamos, realimenta la incertidumbre sobre la economía, ¿no? Y en eso, digamos, estamos. Creo que hoy, digamos, es el mejor momento de Cristina, desde que dejó el poder en diciembre de 2015, y el peor momento del gobierno. Y esta semana, la semana previa, digamos, con los movimientos del dólar fueron fatales. Y desde ese punto de vista, lo que vamos a tener por delante, digamos, son casi 50 días, digamos, de mucha agitación, porque en menos de, bueno, en 35, 40, 35, 37 días se inscriben los frentes electorales, que ya de por sí, digamos, nos va a dar una pauta de para dónde van, digamos, algunas de las jugadas de los principales actores. Y unos 12 días después, en 48 o 50 días, tenemos la inscripción de candidaturas. De manera que vamos a tener, digamos, aún con las mejores intenciones, con la ayuda, digamos, de la flexibilización de las medidas de acuerdo con el fondo respecto al control del dólar, vamos a tener 50 días para alquilar balcones, ¿no? Porque va a pasar de todo, o puede pasar de todo, teniendo en cuenta, digamos, las distintas posibilidades de coaliciones que están sobre la mesa. Hoy planteando los números, Cristina está perforando su techo, está yendo un poco más hacia arriba. ¿Y cómo es el techo de Macri? Sí, Cristina está, como decíamos, en su mejor momento, porque, digamos, tiene menor rechazo que el que había tenido, digamos, desde que dejó el poder, y hoy tiene menos rechazo que el presidente, ¿no? Con lo cual, en la comparación, digamos, este es un detalle clave del escenario. Cristina, efectivamente, en su astucia política y en su, digamos, silencio comunicacional, prácticamente está, digamos, rompiendo, digamos, su techo del 30-32%. Ahora está, digamos, mucho más cerca de una posibilidad de poder lograr 35-36, un poco parecido a lo que sacó Scioli en la primera vuelta de 2017, 2015, cuando sacó el 37% de los votos. Y un Macri, digamos, que en estos momentos le cuesta superar el 30%, por esta situación que estábamos comentando, y porque efectivamente, digamos, lo que está produciendo, digamos, es un retraimiento de los votantes de Macri a definirse, digamos, gente que dice que se abstendría, que votaría en blanco, que no necesariamente es un traslado de votos de Macri a Cristina, que eso es muy difícil, pero sí de gente que se está retrayendo, y eso es lo que está generando, digamos, esta situación del presidente muy compleja. ¿Hay tiempo para instalar un tercer candidato? Bueno, digamos, el tercer, a ver, no creo que pueda haber nada nuevo en el escenario de acá al momento de inscripción de candidaturas. Puede haber, digamos, algún personaje, pero suelto, pero ya está como el espacio como muy tomado. El último, digamos, en entrar a la competencia, y que todavía sigue siendo no, con buen potencial, pero todavía sigue siendo una expectativa, porque eso no se concreta, digamos, en números fácilmente, es la figura de Lavagna, que es el que tiene más posibilidades de poder captar el voto desencantado de Macri, y obviamente, digamos, en esa medida se convierte en el principal problema del presidente. A ver, ¿por qué el principal problema del presidente? ¿Le roba votos a Macri y Labaña? Claro, y entonces eso, digamos, hasta la aparición de Macri, perdón, de Lavagna en el escenario,
mientras la tercera vía era de Massa y de Urtubey exclusivamente, habían tocado un techo y les estaba costando mucho, digamos, captar votos desencantados del presidente, y por eso el presidente, o el macrismo en general, decía, bueno, digo, nuestro gobierno puede ser que no sea el mejor, pero en la comparación con Cristina tiene más rechazo, y por lo tanto, como no hay una tercera alternativa atractiva que capte los desencantados con el oficialismo, digamos, el gobierno en cierta medida, digamos, navegaba electoralmente un poco más tranquilo. Ahora ese punto de inflexión, digamos, que se produjo desde enero para acá, se llama la baña, y entonces ahí empieza, digamos, a haber un problema. Lo que todavía, digamos, no sabemos es si vamos a tener una discusión de 3 grandes coaliciones políticas, o si vamos a tener una discusión de 4, ¿no? Digamos, si la baña efectivamente no va en otra alternativa federal. Entonces ahí el gobierno puede volver a respirar un poco. El gobierno respirará un poco, digo, porque si le saca votos a Macri con un Macri que, como usted dice, ¿el techo de Macri hoy cuál es? El techo de Macri, no, yo creo que el techo de Macri, digamos, anda en los 34 puntos, que es lo que obtuvo en la primera vuelta de 2015, digamos, un poco es un escenario que vuelve a repetir un poco la fotografía de hace 4 años atrás, ¿no? Si el gobierno puede respirar o no, bueno, tengamos en cuenta que si hay un peronismo, vamos a decirlo así, dividido en 3, una oposición dividida en 3, es más probable que si el primero, si supongamos que sea Cristina, el que saca más votos en la primera vuelta, tiene que ir a balotaje, va a ir a balotaje con el gobierno, porque todo el resto de la tercera vía, digamos, quedaría muy fragmentada. Y yo no creo, digamos, que cambiemos, perfore el piso de los 25 puntos, que es más o menos lo que Macri sacó en las PASO de 2015, ¿no? Claro. ¿La economía determinante en todo esto o puede llegar a aparecer otro tipo de elemento? A ver, la economía es determinante, obviamente, por eso estamos en la situación en la que estamos, y por eso, digamos, que Cristina rompe el techo, más allá de estos elementos de estrategia que mencionábamos, porque hay más gente que empezó a tenerle más miedo al ajuste de Macri que al regreso de Cristina, aunque suene, digamos, un poco llamativo. El punto es si, llegado el momento, digamos, Cristina en campaña no da las señales de distensión que su candidatura necesita, y se cobran alto perfil, digamos, propuestas más extremistas, como la que se hizo esta semana de eliminar el Poder Judicial, y yo creo que ahí, digamos, va Cristina seguramente puede volver a perder 3 o 4 puntos, con lo cual la balanza podría volver a equilibrarse. Estamos hablando de una definición prácticamente, a ver, en términos burreros, cabeza a cabeza, en términos estadísticos, de no más de 5 puntos entre uno y otro. Sí. Yo creo que lo más probable hoy es que, por la dinámica que estamos teniendo, es que vayamos a una escenario, digamos, de 2015, en el sentido de que tengamos 2, pero que ninguno de los 2 supere de los 35 o 37 puntos, y que después haya un tercero que puede captar 20, o un grupo de terceros que puedan captar 20 o 25 puntos, y a partir de eso, digamos, el escenario sí o sí se define en segunda vuelta, y entonces la discusión ya es otra, ¿no? Digamos, ya, como usted recién preguntaba, no solamente la economía, sino el miedo, digamos, a un regreso de Cristina, si es que Cristina es la candidata. A ver, ¿y la economía será el tema a partir de ahora o desde ahora? Es claramente, digamos, va a ser un tema central de acá a noviembre, si es que tenemos segunda vuelta, con lo cual estamos hablando de 7 meses por delante, que es una barbaridad de tiempo en la República Argentina, sobre todo con esta situación, pero todo el tiempo, digamos, se va a mezclar otras cosas, ¿no? Se va a mezclar, digamos, un temor de un 60% de la gente, digamos, a un regreso de Cristina. Esto va a estar, digamos, todo el tiempo mezclándose, y la posibilidad digamos, de una tercera fuerza, digamos, que ponga en discusión hasta qué punto, digamos, tanto Macri como Cristina no dejan a la Argentina en una situación muy compleja y haga falta una tercera vía, ¿no? Sí, y ahora todavía resta, me parece un camino interesante como para ver. No tendremos vacaciones de invierno, me imagino que las elecciones van a tapar también eso, ¿no? Sí, sin duda, porque además estamos en un momento,
primero un momento crucial de la Argentina, porque la Argentina, digamos, es cierto que corre el riesgo de terminar en otra crisis terminal tipo 89 o 2001, digamos, vamos a decirlo con todas las letras. Claro. En segundo lugar, porque nunca hemos tenido tanta incertidumbre de oferta electoral desde el 83 para acá. Hace 4 años atrás, a esta altura, sabíamos quiénes eran las fuerzas y más o menos, digamos, quiénes eran la probable competencia de candidatos. Hoy prácticamente no sabemos nada. Sí, vamos desde gente que propone un frente antikirchnerista, gente que propone un frente antimacrista, y en esa situación no le hace ninguna gracia, digamos, al mundo de la economía no saber con qué reglas de juego, digamos, va a amanecer la Argentina el 10 de diciembre de este año. Por último, ¿cuán determinantes son las señales de Córdoba y Santa Fe en particular? Bueno, son dos fenómenos muy particulares. El de Córdoba sí se encamina, digamos, más claramente, porque además no tiene primarias, a un triunfo de Schiaretti, con alguna comodidad, y eso, digamos, puede tener una repercusión importante sobre todo en la conformación de la oferta electoral peronista. Si es que Schiaretti, digamos, va a querer jugar un rol importante en esto, vamos a ver, él inmediatamente después de la elección, que es el domingo que viene, entra en un tema médico, digamos, que lo lleva a operarse fuera de la Argentina. Bueno, son todos elementos, digamos, que cuentan como para ir demorando, digamos, o dilatando un poco algunas definiciones. En el caso de Santa Fe todavía nos queda, digamos, la general por delante. Para mi gusto, escenario abierto, porque existe una posibilidad muy concreta, digamos, de que Perotti pueda convertirse en el próximo gobernador. El socialismo, yo creo que en general la elección va más de cambio que de continuidad. El socialismo ha hecho su peor primaria desde 2011 para acá, y Cambiemos ha tenido un resultado razonable teniendo en cuenta la situación económica general. Carlos Fara, muchas gracias, muy amable. No, por favor, que tengan buen domingo. Igualmente, el licenciado Carlos Fara en contacto con nosotros.